Ficosa est uxor, ficosus et ipse maritus. Filia ficosa est, et gener atque nepos. Nec dispensator nec bilicus ulcere turpi. Nec rigidus fossor, sed nec arator eget. Cum sin ficosi pariter iuvenesque senesque res mira est, ficos non habet unus ager. Marcial nos presenta una estampa ambientada en el campo, donde sitúa a una familia que ofrece una característica común. Todos ellos son ficosi, es decir, están llenos de higos. De ahí que el tema de la composición se corresponda con la primera palabra del poema. La aparición en escena de los miembros de la familia se inicia con la esposa, a la que sigue el pater familias, el marido, la hija, el yerno y el nieto. Por tanto, hay tres generaciones de la familia en los dos primeros versos, todos ellos miembros libres que comparten el rasgo de tener muchos hijos, es decir, aparentemente de poseer una tierra muy productiva. El tercer verso inicia una secuencia en negativo que presenta a los miembros esclavos de la familia, todos ellos dedicados a labores rústicas y ordenados de mayor a menor categoría social. Nos encontramos el dispensator, el bilicus, el fossor, el arator. Por primera vez en la composición, y esto es interesantísimo, dos de los personajes parecen recibir una calificación que los caracteriza. El bilicus ulcere turpi, el capataz de fea úlcera, y el rigidus fossor, el cavador tieso o duro. Esta caracterización la podemos interpretar tanto en el plano físico como en el plano moral. Sin embargo, el poema cobra una dimensión radicalmente sorprendente cuando el lector, el oyente, encara la última palabra del enunciado, precisamente la que aporta la información más novedosa, el rema que llamamos. Esa palabra no es otra que eget, el verbo carecer. Y el verbo carecer en latín, al igual que en español, necesita un complemento, carecer de algo, que en latín se expresa en ablativo. Se puede interpretar que ese complemento es contextual, ni siquiera los esclavos de la familia enumerados carecen de higos. Pero en el final del verso anterior, el tercer verso, Marcial ha deslizado un ablativo como un trampantojo aparentemente aplicado al bilicus. Bilicus ulcere turpi, el capataz de fea úlcera. Y sin embargo, ulcere turpi se nos muestra ahora no tanto como una característica del capataz, sino como el auténtico complemento del verbo eget. Lo que permite descubrir al lector que no solo son los esclavos de la casa, sino la familia entera, quienes no carecen de la úlcera indecente, desvelándosele así una realidad no tan afable como aparentaba, sino radicalmente opuesta. Puesto que ficosus se refiere a ficus, y ficus en latín puede significar tanto higo como almorrana, ahí está la úlcera indecente, de lo que no carece ningún miembro de la familia es de almorranas. Bien, entre los romanos la aparición de hemorroides estaba ligada a la práctica del sexo anal, bien fuera hetero u homosexual. Y este comportamiento era moralmente aceptable siempre y cuando el sujeto pasivo de la relación fuera socialmente inferior. Por ejemplo, un liberto o un esclavo. Si releemos el poema bajo esta nueva luz, cobra relevancia el hecho de que el maritus, es decir, el pater familias, esté enfatizado por et ipse, incluso el propio marido. Y si el propio pater familias tolera ser sujeto sexual pasivo, ya resulta menos llamativo, aunque no menos impactante, que lo sean su hija, su yerno y su nieto. En una primera lectura, el lector puede interpretar ficosus como lleno de higos. No le extrañará en este caso que el tercer verso inicie una secuencia de negaciones, nec, aplicadas a los miembros esclavos de la familia que le induzcan a pensar, en un primer momento, que estos no tienen higos, ya que todo lo que se produce en la finca pertenece al pater y a su familia. Va a ser el eget final, no carecen, el que genere el efecto sorpresa.
esta tierra es tan productiva que hasta los esclavos poseen higos. Sin embargo, el lector puede sospechar desde el principio, y más tratándose de Marcial, que Ficosus va a significar lleno de almorranas, en cuyo caso la secuencia de negaciones NEC que introducen a los miembros esclavos tienen que causar la extrañeza primera de que no sean estos quienes tengan las almorranas, puesto que la moral sexual romana deberían ser ellos precisamente los señalados. Es otra vez el verbo eget, no carecen, el que desvanece el equívoco al aclararle al lector que efectivamente tampoco los esclavos se ven privados de la úlcera indecente. Entonces, esta doble interpretación que se produce por la particular posición en el enunciado del sintagma ulcere turpi, que como hemos visto el lector puede interpretar como una característica del bilicus o como el complemento del verbo eget, va a desvanecerse en la puntilla final del epigrama, que está contenida en los dos últimos versos y que Marcial plantea como una adivinanza. Es decir, ¿cómo puede ser que todo el mundo en esta finca esté lleno de higos, pero ninguna tierra los produzca? Justo de esta manera es como Marcial deja claro el auténtico significado de la composición. En esta familia todos practican sexo anal pasivo, que es el que provoca las almorranas de toda la familia. Y justamente es ahora cuando cobra especial relevancia el único adjetivo que aparece en el texto si exceptuamos a ficosus, ficosa, ficosum, que es el leitmotiv de todo el epigrama. Ese adjetivo es rigidus, referido al fósfor, al cavador, el que hace hoyos, que es una actividad propia de esclavos rústicos de mínima consideración social en la escala de la esclavitud, lo mismo que el aratur, el que ara, el que hace surcos. Pues bien, en un contexto erótico como ya está claro que es este, en latín usa el adjetivo rigidus para referirse a quien experimenta una erección, que no es otro que el fósfor, el que hace agujeros, y no solo en la tierra, como descubrimos ahora. Pero además, si en el mismo registro, el verbo arare cobra en latín el significado de penetrar, follar, con lo que vislumbramos así cuál es la actividad no agrícola del arator. Estos dos personajes, el empotrador topalote y el follador de la pradera, que diríamos hoy en un lenguaje popular, parecen recién salidos de una comedia, el género teatral por excelencia entre los romanos, y presentan una situación esperpéntica toda vez que se erigen en los elementos activos de las relaciones sexuales de toda la familia, sin por ello perder el papel pasivo que como esclavos socialmente les corresponde, pues no dejan de tener ellos mismos igualmente almorranas. Lo que Marcial enfatiza especialmente en el arator al introducirlo con una adversativa, sed nec arator eget, sino que ni siquiera el arador carece de la fea úlcera, de la almorrana. Y para terminar, comentaros que esta subversión de los roles sexuales y la comicidad que genera se acentúa todavía más si tenemos en cuenta el ambiente rústico en el que tiene lugar esta escena, ya que para el romano la vida en el campo es sinónimo de sencillez y pureza de costumbres, un reducto precisamente en el que resguardarse de los vicios y perversiones de la vida urbanita.